Para este proyecto de modelado paramétrico, vamos a trabajar con una técnica un poquitito diferente. Estamos claros que el proceso nos indica a nosotros que tenemos que hacer primero la parte y después la parte debe abrirse y ensamblarse dentro de un archivo de ensamblaje. Algunos elementos tienen que construirse juntos, pero no lo podemos hacer desde un ensamblaje. Por tal razón, trabajamos esos elementos de diseño compuesto utilizando técnicas de modelado de cuerpos sólidos. Para ello, utilizamos los archivos de partes. Por tanto, abrimos entonces un archivo de parte. Una vez que abrimos nuestro archivo de parte, vamos a comenzar a dibujar nuestro boceto de lo que vamos a construir. Para ello vamos a darle clic a Start 2D Sketch, tomando la opción Start 2D Sketch. En este caso en particular, nosotros vamos a trabajar en el plano X y Y, de tal forma que el eje de coordenadas me muestre a mí hacia arriba la Y y hacia la derecha la X. Vamos a trabajar en este cuadrante que está aquí, en el primer cuadrante, de tal manera de que podamos correctamente ubicarnos en la posición en donde vamos a comenzar a modelar nuestro mueble. Ahora vamos a hacer un rectángulo empleando la herramienta Rectangle del grupo Create. Vamos a dar un primer clic después de haber dado clic al icono de Rectangle y vamos a estirar. Esta pieza medirá 1000 por 1520 milímetros, por tanto no importa que tan grande o tan pequeña la hagamos, en este momento basta con que hagamos un rectángulo. Una vez que tenemos nuestro rectángulo, que no tiene que tener las dimensiones, vamos a llamar a la herramienta Constraint para generar restricciones con relación al tamaño total del rectángulo. Ahí es cuando fijamos el 1000 y el 1520. Damos un clic aquí y un clic acá, de tal manera de que podamos generar nuestra primera restricción, y ahí vamos a poner 1000 y le damos clic al ganchito. Esto nos va a crecer, por tanto tenemos que salir y luego vamos a hacer nuestra segunda restricción dándole clic aquí, clic acá y vamos a estirar. Aquí vamos a colocar 1520 y colocamos clic al ganchito. Recuerden que este archivo está en milímetros, por tal razón estamos manejando estos valores. Después de que hemos hecho el rectángulo, recordemos que vamos a hacer un mueble y que este mueble tiene espesor. Para poder trabajar este espesor, vamos a emplear la herramienta Offset. Dentro del grupo Modify encontramos la herramienta Offset y le damos un clic. Luego le damos un clic al rectángulo. Seguidamente entonces estiramos la pieza hacia adentro y damos otro clic, porque en este momento no nos interesa el espesor final de ese offset. Una vez que terminamos de utilizar la herramienta Offset, presionamos la tecla Escape. Yo tengo ahora lo que son piezas verticales y horizontales, pero da la impresión de que es una sola masa. Y nosotros lo que queremos hacer es volúmenes o partes a partir de un archivo de parte. Quiere decir que yo tengo que esculpir o modelar cada pieza por separado y hacer que a la hora de dibujar cada pieza sea un elemento por separado o que cada pieza sea un extrude por separado. Por tal razón voy a llamar a la herramienta Extend dándole un clic y voy a extender todas las piezas verticales. Voy a dar un clic aquí, voy a dar un clic acá, de tal manera que ella llegue hasta el final. Veamos aquí, veamos acá, clic aquí de nuevo, clic acá. Eso lo que me hizo fue separarme el bosquejo en 4 piezas diferentes. Una vez que termine de extender, voy a presionar la tecla Escape. ¿Qué sucede ahora? Yo quiero saber cuál es mi espaciamiento o mi espesor, y es aquí donde el término de paramétrico y variable
nos entra en la definición de diseño paramétrico. Un mueble paramétrico inteligente es aquel que, independientemente del espesor del material, siempre mantenga las mismas proporciones y que él cambie, crezca o se achique sin que nosotros tengamos que volver a modelar todo el mueble otra vez. Por tal razón, nosotros empleamos parámetros a los cuales se les cambian variables. En el caso de nosotros, para lo que viene siendo el espesor del material, llámese que va a ser madera, llámese que va a ser melamina, llámese el material que vamos a utilizar, nosotros tenemos que fijar este espesor creando un parámetro que nosotros después podamos cambiar. Es decir, nosotros vamos a convertir el espesor en un parámetro que tendrá una variable que nosotros podemos modificar dependiendo del tipo del material que vayamos a utilizar. ¿Cómo hacemos eso? Preste atención a la siguiente operación. Vamos a llamar a la herramienta Dimension y vamos a fijar el espesor de todas las piezas. Pero la primera es la crucial. Aquí le vamos a dar clic aquí, clic acá. Y a la hora de estirar la dimensión, cuando él nos pregunta la dimensión, nosotros no vamos a escribir el espesor del material, sino que vamos a crear un parámetro. Aquí vamos a poner la palabra, y ojo, tiene que estar bien escrito, thickness, para que el programa entienda que eso va a ser una variable. Y le ponemos el signo de igual. Después del signo de igual, entonces metemos la variable, es decir, el valor que puede que nos vaya a cambiar más adelante. En este caso, nuestra variable va a ser 18 milímetros. Entonces tenemos thickness igual 18 y le damos clic al ganchito. Él va a fijarme el dato o el espaciamiento en 18 milímetros. Vamos a hacer lo mismo con todas las demás piezas, pero lo vamos a hacer automático, como lo hemos visto antes. Voy a dar un clic aquí, voy a dar un clic acá, voy a extender y en vez de escribir la dimensión, voy a tocar esta que está aquí para que él replique el parámetro thickness y le voy a dar clic al ganchito. Ya sabemos que ese 18, donde nosotros cambiemos el valor thickness, automáticamente lo va a hacer en todos lados. Vamos a hacer lo mismo ahora en estas piezas horizontales. Clic aquí, clic acá. Vamos a seleccionar este, le damos clic al ganchito y luego vamos a hacer lo mismo aquí. Clic aquí, clic acá y vamos a hacer lo mismo. Clic al ganchito. Ahora se van a dar cuenta que todas las medidas estarán fijadas porque queremos mantener lo que viene siendo nuestro espesor. Ahora vamos a colocar un elemento rectangular. Nuevamente llamamos a la herramienta rectángulo, nos vamos a colocar por aquí por el medio, vamos a estirar y vamos a tratar de llegar hasta el otro extremo. No importa si el rectángulo no tiene ningún espesor en definición ahora mismo, eso no es un problema, eso no nos va a afectar en este momento. Ahora lo más importante es saber que vamos a tener un elemento horizontal y que este elemento horizontal va a penetrar parte de la pieza vertical. Vamos entonces a fijar, como quien dice, la altura de esta balda con relación al borde. Okay. Clic aquí, clic acá, de tal manera de que esto tenga, como quien dice, una altura fijada. Aquí yo le voy a poner que de pronto esto aquí va a ser 300, entonces le doy clic al ganchito, me va a quedar de esta forma, no pasa nada. Y ahora yo quiero darle el espesor de esta pieza, entonces voy a dar un dimension con un clic aquí, un clic acá, y recordemos que si esto es un espesor igual que todos los otros materiales, pues basta con que yo dé clic a cualquiera de las otras piezas que use el thickness y él automáticamente me fija el ancho de la balda. Y si se dan cuenta, el 300 se va a mantener porque está fijo. Aquí va a suceder una situación un poco curiosa. Yo quiero que, independientemente
de el espesor de esta pieza, la pieza horizontal siempre se encuentre penetrando la mitad de la vertical. Entonces yo voy a crear aquí una modificación en el parámetro, pero es para que esto siempre responda a una misma posición. ¿Qué hago? Llamo a la herramienta Dimension, doy un clic aquí, doy un clic acá, y en el espaciamiento que me sale, en vez de agarrar thickness directamente, yo voy a buscar mis parámetros. Bien puede ser que yo agarre thickness, que es un parámetro que existe, y me voy a la lista de parámetros y escojo thickness, que también aparece ahí, y entonces yo pongo thickness entre 2, de tal manera de que él me agarre siempre el ancho que yo tenga y me lo divida entre 2, y le doy clic al ganchito. ¿Ok? Entonces eso siempre se va a mantener en que va a ser la mitad del espaciamiento. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. De aquí a aquí yo voy a mantener, vamos a repetir la variable esta, y le doy clic al ganchito, de tal manera que siempre quede a la mitad. Eso es importante porque esa pieza, así como todo se va a agrandar o se va a achicar, esa pieza también se va a agrandar o achicar. Ahora vamos a aprender a utilizar la herramienta Trim, porque lo que nosotros queremos en este caso es eliminar pedazos dentro de esta geometría nueva que se está creando. Para ello vamos a darle clic a la herramienta Trim y vamos a cortar este espacio que está aquí en el centro, que es de la vertical, y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Vamos a cortar este espacio del centro. Si se dan cuenta, esta herramienta Trim es tan fácil que ella nos marca cuál va a ser la zona que se va a trimear o que se va a cortar, y le damos clic aquí, de tal forma de que nosotros tengamos ahí, como quien dice, la apertura para colocar la pieza horizontal en la pieza vertical. Ahora vamos a crear una división central que nos permita dividir esto en dos módulos grandes, por dar un ejemplo. En este caso vamos a utilizar nuevamente la herramienta rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo en esta zona de aquí, sin dimensión aparente ahora mismo. En este caso vamos a fijar el thickness de esta pieza central, seleccionando los thickness ya existentes. Una vez que yo tengo mi pieza ya con el espesor típico en todos lados, voy a darle Escape, voy a seleccionar la pieza y voy a tratar de centrarla manteniendo la herramienta Vertical Constraint. Voy a dar clic aquí en el centro y luego la voy a desplazar, hasta acá, que me va a salir como quien dice otro marcador central. Le doy aquí clic y de esa forma se me mueve mi pieza hacia el centro. Ahora vamos a trabajar unos soportes en la parte inferior del mueble. Igual vamos a utilizar la herramienta rectángulo. Vamos a dibujar dos rectángulos. Ahora mismo no nos influyen mucho, que digamos, porque van a responder luego a constraints. Vamos a asegurarnos que ellos midan pues el thickness típico de todo el proyecto, que es este que dice 18. Vamos a hacer lo mismo en este que está acá. Vamos a tocarlo aquí. Vamos a tocarlo aquí. Y una vez que nosotros tenemos esto del thickness listo, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos acá, de tal manera de que él penetre siempre la mitad del thickness sobre este espacio en donde se encuentra. Quiere decir entonces que yo doy un clic aquí y doy un clic acá, y esta dimensión que vamos a tener aquí es esta que está aquí en los bordes, de tal manera que él siempre corte la pieza la mitad de el espesor de la pieza. Entonces esto ya lo hemos visto antes, ya estamos claritos. Aquí me está saliendo un error que no, es porque ya lo hice. Ok,
aquí, de nuevo. También está hecho. Listo. Voy a cambiar esta aquí. 18, ok, perfecto. De tal manera que él entienda pues que estas dimensiones van a someterse a la mitad del espacio que hay ahí en el distanciamiento a la hora de colocarse. Ahora yo quiero que los espacios acá abajo sean exactamente iguales, pero para poder hacer eso, como gran parte del dibujo está trabajando con parámetros, debemos asegurarnos que todas las medidas o todos los constraints se hayan colocado en su lugar. Entonces vamos a completar los constraints que nos hacen falta y vamos a aprender a colocarle el parámetro directamente desde el mouse. Aquí vamos a asegurarnos que esta esquina de aquí a aquí, siempre nos mida. Entonces cuando nos sale la ventana esta, podemos irnos a thickness directamente o darle clic a la lista de parámetros y buscar thickness. De esta forma nos aseguramos entonces de que él siempre mantenga ese ancho. Podemos volver a hacer nuevamente aquí, que es en el final. De nuevo, en vez de ponerle 18, buscamos thickness directamente, le damos clic al ganchito. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la pieza no se nos vaya a torcer porque le hacen falta datos. Entonces le decimos thickness y aquí también le decimos thickness. Aquí me dice que estoy creando uno nuevo, le digo accept y voy a darle ok, pues, porque acuérdense que esta pieza es prácticamente inteligente. ¿Okay? Una vez que yo tengo verificadas todas mis esquinas de tal manera que nada se me vaya a torcer, vamos a aprender el truco de cómo hacer que estas líneas se centren o se dividan en el espacio, es decir, que el espacio sea igual para todas. Para eso llamamos a la herramienta línea. Vamos a dar un clic aquí, acá. Salimos de la herramienta línea, volvemos a llamar a la herramienta línea, hacemos otra línea aquí. No tienen que estar alineadas, sencillamente son líneas, salimos, volvemos a llamar a la herramienta línea y tenemos nuestras tres líneas. ¿Okay? Después, presionando control, damos clic a esta, clic a esta, clic a esta y la sombreamos. Y nos vamos a ir aquí al grupo de herramientas Format en la pestaña Sketch. Vamos a tomar la opción que dice Construction para que me convierta esa línea de dibujo en líneas de construcción. Y después que hicimos eso, entonces nos vamos a la opción de Constraint que dice Equal. Que si se dan cuenta lo que hace es que nos iguala todos los espacios para que sean igualitos y estén distribuidos. Si este ejercicio no le sale bien, normalmente el error está en que no hemos verificado estos, como quien dice, estos constraints. Normalmente el problema está en que olvidamos, pasamos por alto que estos constraints o estas medidas en los extremos deben colocarse. De lo contrario, si usted ha omitido algún constraint, este ejercicio de dividir lo que hace es que nos tuerce todo el sketch y no podemos terminarlo. Así que esa es la respuesta por lo cual a veces hacemos el ejercicio y no se nos centrean o no se nos distribuyen en el espacio las tres piezas que nosotros tenemos. Para terminar vamos a ponerles unas tablillitas en el medio y vamos a reaprender cositas nuevas y de distribución y vamos a aprender a alinear. Para eso nuevamente vamos a trabajar con la herramienta rectángulo y hacemos dos rectangulitos aquí. O sea que no importa ahora mismo ni el ancho, ni el largo, ni nada de eso. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un constraint para que el espaciamiento siempre me deje un 1.16 como factor. Entonces le voy a dar aquí, clic acá. Y vamos a escribir 1 entre 16 para que él no conecte del todo, sino que él me deje un poquitito ahí en ese espacio. Acuérdense que él lleva unas piezas de soporte ahí, entonces pongo 1 entre 16. Ojo que estas medidas son del punto a la línea vertical, no es de la línea a la línea, sino del punto a la línea vertical, porque si no, de lo contrario no las va a conectar. 1 entre 16. Y este es un factor pues, para conectarlo, pero no pegarlo disque ahí.
1.16, le damos ok o yes. Entonces, al igual que siempre, vamos a tratar de mantener lo que es el thickness. Entonces aquí buscamos thickness, le damos ok y ya nos dimos cuenta de que la otra línea, el otro rectángulo que se hizo en paralelo, asumió el thickness también. Y si se dieron cuenta, el programa me manda una alerta diciéndome que hay un constraint, porque se crearon a la vez y responden a lo mismo. Entonces le damos accept. De esta forma entonces yo tengo mis tablillitas listas para poder moverlas. No sé si recuerdan que hace un ratito hicimos un ejercicio de distribuir el espacio. Si ustedes quieren en este momento, ustedes pueden hacer el mismo ejercicio en donde, como quien dice, mueven la pieza. Ahora en vez de utilizar un vertical constraint, utilizaría un horizontal constraint. Y si estoy aquí, pues me movería horizontalmente hacia donde está el centro. El centro de ese espacio. Me estoy dando cuenta que el centro está prácticamente aquí mismo. Está ahí mismo. Maravilla de maravillas. ¿Será que está ahí? Y bueno, tengo entonces lo que son mis piezas de madera del centro listas para poder tener entonces, como quien dice, mi mueble con todos sus constraints de momento bien colocados. Para poder terminar lo que viene siendo los bocetos, vamos a refinar nuestro diseño. Vamos a cortar todo aquello que no necesitamos, como estas piecitas de aquí, que no sé si recuerdan que en teoría no las necesitamos. Si tenemos que revisar las distancias, es decir, si tenemos que revisar todo lo que hemos hecho hasta el momento o todo lo que hemos construido hasta el momento, pues es el momento de que revisemos todas las dimensiones que maneja el programa en cada uno de los puntos, asegurándonos de que todas las dimensiones o todos los constraints que el programa necesite, aquí ya lo tiene, que todos los constraints que el programa necesite ya los tenga, porque si no, más adelante esto nos puede traer algo de conflictos con las piezas. Es decir, si los constraints no están colocados, digamos que las dimensiones no están colocadas, la pieza no está limitada y quizás se nos comienza a torcer. Entonces lo que nosotros queremos es asegurar que entre cada pieza que se esté conectando o cada elemento que se esté conectando está el constraint que permite que la figura no se nos vaya a distorsionar. Una manera fácil de darnos cuenta cuántas dimensiones o cuántos constraints aproximadamente nos hace falta para cerrar la pieza es ver en la parte de abajo de la ventana, que nos dice entonces cuántas dimensiones necesitamos todavía para poder terminar de cerrar nuestro elemento. Quizás a veces sucede a la primera, quizás otras veces no sucede a la primera, quizás como en este caso estoy repitiendo, pero es porque pues nos hacen falta dimensiones y así a la brava, a vuelo de pájaro, no las encontramos pues de una vez. La idea es siempre tratar de tener las dimensiones bien controladas o bien fijas. Miren aquí que sí pongo, y si repito una, pues él me está diciendo que las estoy repitiendo. Bueno, el asunto es asegurarme pues que tengo todas las dimensiones que necesito, e incluso si eso se sobredimensiona pues no pasa nada, no hay ningún problema, pero el asunto es asegurarnos de que nosotros tenemos todas las piezas y de que todas las piezas están funcionando correctamente, que aquí en cuestiones de parametría es como quien dice lo más importante para hacer nuestro volumen. Entonces en ese caso, si ya nosotros no tenemos más nada pendiente, vemos la imagen y le damos Finish Sketch y nos queda la imagen en 3D. Esta parte o este archivo de parte le vamos a poner por nombre en Save As, le vamos a poner por nombre Master de Partes. O sea, no se va a llamar Part 1, sino que se va a llamar Master de Partes, porque se van a dar cuenta que luego de ahí van a salir otras partes. Entonces, pues es el nombre con el que lo tenemos que identificar. Le damos Save. En mi caso ya yo lo había guardado una vez, pero no les sale a ustedes esta alerta. Yo les digo que se lo quiero reemplazar. Y con esto nosotros terminamos este video.